Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Como ustedes, si nos siguen desde hace mucho tiempo, lo saben, desde hace mucho tiempo justamente que nosotros denunciamos que el Estado uruguayo secuestró el poder del pueblo para su beneficio, algo que tendría que ser totalmente al revés en la ecuación, diría, normal, y especialmente en beneficio de las corporaciones que gobiernan el Estado. Llámese los políticos, el cuerpo gerencial, que en gran medida, a diferencia de los políticos que van rotando según quienes sean electos, responden este cuerpo gerencial a grupos partidarios del Frente Amplio y, por supuesto, a los diferentes sindicatos del PIT-CNT y que juegan un rol de ocultamiento permanente de la estafa que el Estado le realiza al pueblo, como fue el caso del sindicato de ANCAP, que jamás, durante años, denunció las estafas que estaba viviendo el pueblo uruguayo a través de la principal empresa del Estado, que no público, y que ni empresa tampoco es, porque las empresas del Estado, si uno definiera por lo que debe ser definido una empresa, no cumplen prácticamente ninguna característica de ellas, ¿no es así? Pero les decía que la corporación estatal, sumada obviamente a la sindical, que va muy de la mano, y a los empresarios afines que hacen mucha plata, con todo este especie de matrimonio perverso, como muchas veces lo define el doctor Gustavo Salle, componen las tres patas sobre el que se asienta el poder real en nuestro país. Estado, la corporación que maneja el Estado, sindicatos y empresarios que negocian con el Estado. En este escenario, está claro que las elecciones tan solo convalidan dentro de una muy cuestionable democracia, yo le llamo más bien partidocracia, este esquema de poder, porque fuera de él prácticamente no hay nada. No hay nada. Y yo lo demostré en infinidad de artículos que he escrito, con cifras y análisis, que en nuestro país, si hay un país en el mundo que tiene todo para darle a sus habitantes una vida plena, con educación, con trabajo y con salarios dignos, es el nuestro. Un país de tan solo 3,5 millones de habitantes, de los que viven en sus fronteras, hay poco más de 500,000 que viven afuera, capaz de producir alimentos para más de 60 millones de seres humanos. ¿Cómo puede haber tanta gente que vive en pobreza y que pasa hambre en este país, como hace un par de años sacó justamente la consultora Latino Barómetro, de que el 17% de los uruguayos en esa encuesta autodefinieron que no comían lo suficiente para vivir? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, a pesar de que en la última década ingresó al país más de 160.000 millones de dólares, eso es tanto dinero, sé que de repente para ustedes, como esto es un programa de radio, les cuesta concebir esa cifra. Les aconsejo agarrar una hoja en blanco y escribirla para entenderla mejor. Es un 160 con 9 ceros a la derecha, 160.000 millones de dólares. Si se hubiese repartido ese dinero de manera equitativa entre cada familia del país, le hubiese tocado más o menos unos 170.000 dólares a cada familia. A pesar de ese ingreso provocado obviamente por el trabajo de los uruguayos, en el Uruguay de hoy, como uno de los grandes legados de los gobiernos del Frente, tenemos un niño de cada 2 viviendo en pobreza. ¿Cómo se puede entender que en un Estado que gasta 20.000 millones de dólares por año para funcionar, para que le entienda mejor esta cifra, son 30.000 pesos por segundo, 30.000 pesos por segundo, usted pestañeó y nuestro Estado gastó 30.000 pesos, ¿cómo se puede entender que un Estado capaz
de tener suficiente economía para gastar 30.000 pesos por segundo para funcionar, haya 1 de cada 2 niños pobres. Que el 90% de los gurises de familias humildes abandone el liceo condenado al fracaso, por ejemplo, cuando la educación siempre fue la herramienta que los gurises de familias humildes tuvimos para salir adelante en la vida. ¿Cómo es posible entender, cómo es posible soportar que mientras el 75% de nuestros trabajadores y jubilados ganan menos de 25.000 pesos mensuales, el Estado despilfarra más de ese dinero en tan solo un segundo? Compatriotas, el tema acá es cómo quitarle el poder al Estado y devolvérselo al pueblo, a la gente que hace con su esfuerzo la riqueza del país. Y esto no es demagogia, esto no es un idealismo anacrónico, porque yo no soy político. ¿Qué gano yo enfrentándome a este inmenso poder que vuelve totalmente asimétrica mi lucha y por supuesto también la lucha prácticamente de todos los que estamos aquí en esta situación? Tan solo es una fuerte convicción que tenemos, pero además de una convicción, es una reflexión a partir de una necesidad. Si no cambiamos, como decía el doctor Adrian Rogers, en mucho tiempo el Uruguay dejará de ser viable como país, pudiendo ser el mejor país del mundo, como alguna vez lo fue. Claro que el tema es qué hacer y cómo hacerlo, porque hay que enfrentarse a un poder muy poderoso para cambiar esto. Está claro que nuestro país, en muchos casos, más que una reforma, necesita una revolución, especialmente de tipo moral, porque el fundamento de los cambios, obviamente, pasa por un encare moral de esos temas. Y alguna gente, hasta amigos, nos interpela como si nosotros fuéramos gobernantes, insisto. ¿Por qué no proponemos qué hacer para cambiar? Y si hay algo que permanentemente hacemos, y si hay algo que permanentemente hacen nuestros columnistas, los integrantes de Estado Situación, es, amén de una crítica constructiva, es plantear alternativas al país que lamentablemente estamos legando a nuestros hijos. No se nos puede criticar a nosotros diciéndonos que no planteamos alternativas a lo que estamos viviendo. El tema es que en un país dividido en dos mitades, no solamente electoral, sino también filosóficamente, con una de ellas ultraconservadora y reaccionaria como es la mitad del Frente Amplio, o que sigue al Frente Amplio, y la otra, llamémosle la multicolor, amén, está bien, le reconozco, de que tienen que enfrentar el enorme desafío de la peste china, claro está, pero en el resto de la acción de gobierno que se ha llevado hasta ahora, no es posible, ni por cerca, definir qué es lo que quiere hacer, ni a dónde quiere ir. Lo que sí parece estar claro es que esta coalición de gobierno le tiene pánico a enfrentarse a aquella otra parte conservadora y reaccionaria en el gran campo de batalla que va a definir el futuro del país, que es la batalla cultural. Como permanentemente lo traen en sus columnas, por ejemplo, Lalo Portela, Mercedes Vigil, Javier Bonilla, Arquímedes Cabrera, Eduardo Luz, permanentemente lo ponen sobre la mesa, que ese es el verdadero campo de batalla que va a definir el futuro del país. ¿Dónde está esa pelea? ¿Dónde está siquiera la conciencia de esa pelea? No parece estar en ningún lado. Pero para responderle a aquellos amigos y muchos oyentes, y algunos que no son tan amigos, que nos critican diciendo que solo criticamos, bueno, acá rescatamos algunas de nuestras propuestas. Por ejemplo, en educación,
Hace años yo demostré en un estudio que realizamos, y no creo que haya cambiado mucho esto, que en la educación pública al país cada alumno le cuesta cada año en promedio unos $7.000. Y en la educación privada, ese mismo estudio que realizamos, nos dio que cada alumno le cuesta a sus familias, a sus hijos, porque obviamente al ser privado son la gente que paga, $5.000. Es decir, que sale más barato la educación privada que la educación pública, pero con una diferencia. El rendimiento de la educación privada es muy superior al rendimiento de la educación pública. ¿Y por qué eso es así? Por la acción del gremio reaccionario y antivareliano y adoctrinante de la educación pública, que es muy diferente su accionar, aunque hay docentes comunes, en la educación privada. Muchas veces recibiendo mucho menor salario en la educación privada que en la pública. Y como sabemos que esto es inmodificable en este estado de cosas, por el inmenso poder, y ustedes recordarán, hace un tiempo atrás cuando entrevistamos a la directora del Liceo número 1 de San José, que se animó a denunciar lo que era la acción de ese gremio totalmente contra los principios varelianos, nosotros hemos propuesto que se privatice totalmente la educación en el Uruguay. Primero porque sale más barato. El Estado, obviamente que debería pagar el Estado la privatización de la educación, en vez de gastar $7.000 por estudiante, gastaría 5. Y tal vez menos, porque como se universalizaría la educación privada, capaz que cuesta menos. Pero en vez de tener más de un 50% de fracaso, tendría más de un 70% de éxito. Sé que muchos de ustedes dirán, Neri, eso no va a pasar jamás. Y es lo más probable. Pero nuestras propuestas son consecuencia de una necesidad. Y seguiremos insistiendo porque aquellos que deberían llevar adelante esas propuestas en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, no gustan de escuchar que nosotros digamos esto. Y lo seguiremos diciendo hasta que en algún momento tengan que escuchar, porque esto forma parte de la necesidad popular. Les decía que sé que muchos de ustedes dirán, a ver, vos creés además, especialmente de los papás, de la parte más rica de la sociedad, que van a gustar que sus hijos se sienten en un mismo salón con los hijos de la familia más humilde. Y probablemente no. Pero yo viví ese país. Cuando vine a estudiar a Montevideo, supe sentarme en las aulas de la universidad con gurises de familias muy ricas. Mientras yo iba en ómnibus a las clases, esos gurises iban en los mejores autos. Pero el Uruguay de aquel entonces permitía ese milagro de acercamiento y convivencia entre los hijos de las familias más ricas y los de familias más humildes. Porque había un verdadero plan de equidad llamado educación. Lamentablemente, si queremos volver a ese plan de equidad verdadero, vareliano, sería bueno pensar en la privatización total de nuestra educación. Y sé que también muchos dirán, y el tema de los niní, de los gurises que ya están perdidos por las drogas, y bueno, hay una alternativa, que también lo planteamos nosotros. Que se funden en cada departamento y cuantos sean necesarios, liceos militares. Liceos militares para que tengan las dos partes de la educación. Porque la educación no solo se compone de la parte teórica, también se compone de algo llamado disciplina. Y es impensable creer que en los liceos públicos del Uruguay, así como están hoy, se puede impartir disciplina a los gurises que están perdidos, por la droga especialmente, y por la falta de un sistema de valores. Pero un liceo militar sí les va a dar esa disciplina que necesitan para poder insertarse más adelante en la sociedad. También lo planteamos nosotros. ¿Acaso no fuimos nosotros hace más de 10 años que planteamos que saquen al ejército a ayudar a la policía a combatir la inseguridad para salvar la vida de centenares de compatriotas que mueren asesinados cada año? O miles de compatriotas que padecen el robo total a veces
de todo lo que generaron una vida de trabajo? No fuimos nosotros. Lo que permanentemente hemos planteado es hasta en contra de las jerarquías militares, que varias veces me expresaron que ellos no comparten eso. Francamente, no me importa para nada. A mí me importa lo que reflexiono yo sobre las cosas que el país le necesita. Ahora, esas mismas jerarquías militares y esos mismos que dicen que no, ¿cómo van a sacar al ejército? ¿Cuándo protestaron? Cuando la misma intendencia del Frente acá en Montevideo lo sacó a limpiar las calles. Cuando la misma intendencia del Frente en Salto lo sacó a limpiar las calles. Cuando el Cacho Vidalín allá en Durano les pide y les paga para podar los árboles. ¿Cuándo protestaron por eso? Nunca los escuché. ¿Cuántas veces hemos planteado bajar el costo del Estado de los 20.000 millones de dólares que nos cuesta hoy a la mitad? Con lo cual sería un peso mucho menor al bolsillo de todos los contribuyentes. ¿Para qué existe ANCAP? ¿A quién beneficia ANCAP? ¿Al pueblo uruguayo? ¿Al pueblo uruguayo? Está claro que solamente beneficia a las corporaciones que analicé al comienzo de este editorial. ¿En qué beneficia la UTE teniendo como cliente a los grandes capitalistas de la energía eólica, gastando millones y millones y millones de dólares por año, entre ellos lo que va a generar UPM, sin necesidad de esa energía? ¿Cuánto tenemos que pagar más los uruguayos para poder cumplir con las ganancias de estos capitalistas? ¿Acaso en los años anteriores de los gobiernos del Frente no denunciamos los 160 millones de dólares que le hemos pago a Ambev, una empresa extranjera, cervecera, de capitales norteamericanos, holandeses y brasileños? Un acuerdo logrado en gran medida para beneficios de capitalistas y sindicalistas como Richard Reed, por ejemplo. 160 millones de dólares hasta el último año de gobierno del Frente. Y creo que ese subsidio sigue todavía con el gobierno de la multicolor. Se hubiesen podido comprar, por ejemplo, si en vez de pagarle increíblemente a una empresa cervecera multimillonaria ese subsidio, se hubiesen podido comprar más de 3.000 ambulancias totalmente equipadas. No habría ningún pueblo, no habría ninguna villa del interior del país que no tendría una ambulancia. ¿Cuántas vidas de compatriotas trabajadores del Uruguay rural se podrían haber salvado? Si hubiesen tenido ante una ACV, ante un ataque cardíaco, una ambulancia en el pueblo, y no haberse tenido que trasladar más de 100 kilómetros y seguramente haber llegado muertos a la ciudad más cercana. A la hora de elegir, nuestro Estado prefiere hacer más millonarios a los millonarios que salvar las vidas de nuestros trabajadores. Hace poco propusimos pensar un proyecto de ley que inhabilite el voto a todo aquel que tenga algún interés económico corporativo con el Estado y que solamente puedan votar aquellos que sufren la acción del Estado, para que el Estado algún día justamente vuelva a beneficiar a todos los uruguayos. Yo sé que ustedes escucharán esto y capaz que alguno se cae de la silla riéndose. Pero ¿ustedes creen que eso no es una necesidad? ¿Y acaso creen que con el silencio vamos a cambiar las cosas? ¿Quién fue el que propuso en este país? No es una idea mía, no me gusta vestirme con sacos que no me pertenecen, porque esta idea me vino de la campaña de Bolsonaro en Brasil. Pero ¿quién fue que en este país propuso que se le dé al ejército la reparación y el mantenimiento de las carreteras y de los caminos para que se hagan en mucho menor tiempo, con mucho menor costo y con mucho mejor calidad del material de las obras? Y terminar, todo el mundo sabe, con una de las grandes áreas de corrupción del Estado, que son las empresas públicas. ¿Quién fue el único? Si hasta pensé que Manini me iba a apoyar en esto, y sinceramente no sé, capaz que lo hizo, pero nunca lo escuché. Con todas estas reformas que he planteado en este editorial, y tendría muchos más que plantear, pero el tiempo no da, el costo de la vida, que hoy ronda para una familia tipo los 80.000 pesos por mes, según lo que he estudiado, bajaría a la mitad, a cerca de 40.000 pesos, por lo que caería el costo del Estado en la vida de los uruguayos. Usted sabe que compra un auto, yo qué sé, que le valga $20.000, $10.000 se lo tuvo que dar de regalo al Estado.
Y sería posible acercar el costo de la vida al salario mínimo nacional. Y eso es felicidad para la gente. Eso es calidad de vida para todos los uruguayos. Por tanto, les pregunto a ustedes, ¿es o no es posible llevar adelante estas reformas y empezar a generar las verdaderas soluciones que el pueblo necesita? El problema es encontrar los aliados, especialmente en el gobierno y en el poder legislativo, para que por lo menos tiren esas ideas. Ese es el gran problema. A esta altura de mi vida, y como decía mi querida y recordada abuela Angelita, ya no me queda mucho hilo en el carretel. Y pienso que cuanto menos tiempo de vida uno nos va quedando, más valiente uno tiene que ser. Hay mucha gente que piensa al revés, se vuelve más temeroso y cobarde. Yo creo que no. Porque tenemos especialmente un verdadero compromiso, que es el compromiso con el porvenir, que tiene el nombre de nuestros hijos y de los que ya tienen nietos también. Por tanto, es hora ya de empezar, no a pedir, sino a exigir soluciones. Porque, como escribió alguna vez el isabelino Mario Benedetti, al pueblo nadie lo asfixia. Y es hora ya de acabar con la caridad y empezar de una vez por todas con la justicia. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras.